Buenas noches, soy Ciu Tenorio y esto es Política y Poder. El pasado fin de semana se discutió en el Congreso de la Unión la reforma eléctrica, la cual no fue aprobada gracias a que la oposición impidió que Morena y sus aliados alcanzaran la mayoría calificada. Inmediatamente después, como respuesta, el Ejecutivo Federal envió una reforma con la que se nacionalizó el mineral conocido como litio, que se aprobó entre lunes y martes en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Para hablar de estas reformas, sus implicaciones y el rol futuro de la oposición en nuestro país, estará con nosotros la senadora Kenia López Rabadán, quien nos ayudará a entender lo sucedido y qué sigue para la oposición en los próximos años. Quédese con nosotros, va a estar buena. Kenia López Rabadán es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra con mención honorífica en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Doctoranda en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Fue diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidió la Comisión de Administración Pública Local en la Cuarta Legislatura. Diputada federal en la 61ª Legislatura, en donde presidió la Comisión de Cultura. Diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la que tuvo una destacada participación en temas de mujeres, priorizando estructuras de paridad en todos los cargos. Actualmente es senadora de la República en el Congreso de la Unión, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Es integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de Género, Defensa Nacional y Estudios Legislativos, y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Senadora, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Política y Poder. Para nosotros, pues es muy interesante saber qué pasó en el Congreso el fin de semana pasado, donde la oposición logró frenar la reforma constitucional que mandó el presidente en materia eléctrica. Cuéntanos, por favor, qué significa para el país y para la oposición. Sin duda, es un gran triunfo para México. Soy senadora de oposición, soy senadora del PAN, y claramente lo que pasó ese domingo es que ha quedado claro qué quiere López Obrador y sus legisladores y qué quiere el bloque opositor. Y lo que quiere López Obrador es fortalecer a Bartlett. Es impresionante, pues, con toda esta carrera inentendible, diría yo, de poder y de riqueza que tiene Bartlett. Todavía el presidente de la República le quiere seguir dando poder. Y por supuesto que nunca se sentaron a debatir, a construir, sí, algo que es muy lamentable para el país en este momento, en medio de una pandemia, en donde estamos atravesando una crisis económica, una crisis de seguridad y una crisis de salud, que además nos haya tocado a este gobierno que es no solamente corrupto, sino irresponsable. Mira, el presidente Calderón tuvo que sentarse con priistas y perredistas. También lo hizo el presidente Fox. Es más, incluso el presidente Fox con panistas, priistas y perredistas. El presidente Peña se tuvo que sentar con perredistas y panistas. Este presidente morenista no se quiere sentar con nadie porque es absolutamente centralizado, digamos, su visión, y eso es imposible. Es imposible, primero para la oposición, pero además es imposible para el país, porque un presidente obstinado en hacer solo su voluntad le hace mucho, mucho daño a México. Vimos debates durísimos en donde prevalecía la descalificación, la agresión, la violencia y no, yo diría, un análisis técnico. Lo que pasó en esta, pues digamos, en esta definición en la Cámara de Diputados es que el bloque opositor, defendiendo a México y a los mexicanos, le ha dicho no al gobierno. No queremos energías sucias, no queremos energías que contaminen este país, no queremos energías que hagan más cara la luz, y por supuesto que el presidente de la República no entendía, hoy sí ya entiende, que no puede tocar la Constitución
Y si me preguntas qué pasó en ese debate, pues claramente es que la oposición salvó a México de la corrupción de Bartlett. Oye, senadora, pero parece que la oposición renace de las cenizas. O sea, nadie esperaba una oposición con esta contundencia. Sobre todo, pues, digamos, un poco es la herencia del proceso electoral del año pasado, donde sí cambia la correlación de fuerzas, ¿no? Claro, tuvimos 3 años. El presidente de la República llega con 30 millones de votos. Después esos 30 millones se le caen a 20 millones de votos en la elección pasada. Ahora, por cierto, en la revocación de mandato se le cayeron a 15 millones de votos. Es evidente que el presidente va en caída y su popularidad también. Y desafortunadamente, pues estamos viviendo hoy lo que, pues yo diría como mexicanos, lo peor que nos pudo haber tocado. Y es una pandemia con un presidente necio, con un presidente obstinado y con una falta de sensibilidad y sensatez para los problemas que sí son importantes. ¿Por qué no se ha discutido dar más presupuesto a hospitales? ¿Por qué no se ha discutido dar más presupuesto a salud, a medicinas, a quimioterapias? Porque eso no es la prioridad del presidente. La prioridad del presidente es fortalecer a sus amigos, a sus socios, a sus aliados. Claro que hoy la oposición es absolutamente fuerte, claro que hoy la oposición está, pues digamos, claramente definida. PAN, PRI, PRD y MC han demostrado que la Constitución no se toca, y eso es una gran noticia, porque eso significa que tampoco van a poder destruir al INE y que vamos a poder vivir en un país democrático. Sin duda, senadora, importante lo que pasó el fin de semana en la Cámara de Diputados, pero las cosas, digamos, cambian hacia adelante y de manera muy rápida vino la reacción del presidente y de Morena con la reforma en materia de litio. Si me permites, regresando del corte, hablamos sobre esta reforma. Buenísimo, aquí sigo a tus órdenes. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por sí existía desde hace el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Senadora, como comentábamos, inmediatamente al no lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el presidente reaccionó enviando ese mismo domingo una reforma a la ley minera en materia de litio. Y pues teniendo el control de las dos mesas directivas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, pues inmediatamente Morena agendó su discusión y su aprobación fast track. Es decir, si bien es cierto que la oposición hoy puede evitar reformas constitucionales y logró mantenerse cohesiva, se lograron mantener con cierta disciplina los grupos parlamentarios de oposición, la realidad es que en otro tipo de reformas, pues Morena sigue teniendo la voz cantante. ¿Hasta dónde esta reforma en materia de litio fue una respuesta que permite al presidente, digamos, un poco competirles la victoria que habían tenido el domingo en la Cámara de Diputados? Bueno, me parece que no hay punto de comparación. Primero, estamos hablando, el presidente ha tenido una derrota en la Cámara de Diputados porque no pudo mover la Constitución, no pudo destrozar la Constitución. Y ha ganado, pues, una modificación de algo que, por cierto, me parece muy lamentable. A mí, cuando me argumentaban a propósito de que el litio es para los mexicanos, yo les decía, pues nada más lean la Constitución.
claramente la Constitución dice que es de los mexicanos. ¿Cuál es el problema de fondo? Digamos, pues que al presidente no le gusta perder, ya sabemos, la vez que perdió, cerró Reforma, hizo un gabinete alterno, vivió en un mundo paralelo, digamos, porque no le gusta perder. Y es una gran derrota lo que le ha pasado en el Congreso mexicano. A cambio de eso, pues lo que hace es, yo diría como berrinche nocturno, es que manda una iniciativa de litio para algo, por cierto, muy lamentable, y es que solamente pueda explotar el litio el gobierno. O sea, ningún otro, ni nacional ni extranjero, por cierto, porque este discurso de nacionalismo, que además es una mentira por parte del gobierno y de todos sus corifeos, lo que decían es que digamos, el litio para los mexicanos. No es cierto. Esa reforma es el litio para el gobierno de Morena, que además es ineficiente y corrupto. Obviamente, si para nosotros en la oposición, en el Senado de la República, era una, llamémosle así, una pequeña venganza del gobierno que lo único que demuestra es su cara autoritaria. No se puede comparar el triunfo que ha tenido la oposición para detener esa destrucción, para detener esa ley Bartlett, con pues una victoria menor, una victoria pírrica, que por cierto va a afectar a los mexicanos, porque si había algún mexicano que podía haber explotado, ¿no? Haber generado empleo, haber pagado impuestos, pues ahora no va a ser, porque ahora solamente va a poder explotar el litio el gobierno. Pero mi pregunta, digamos, es muy elemental, y yo se lo compartía a un periodista esa noche del debate, y yo le decía, oye, si el gobierno no puede ni siquiera hacer su trabajo, o sea, ni siquiera puede hacer administración pública eficiente, no puede garantizarnos ni seguridad, ni salud, ni empleo, ¿tú crees que vas a ver explotar el litio, venderlo? Pues evidentemente no, es imposible. Pero bueno, al presidente, ya sabemos, le encantan estos discursos populistas que no le resuelven nada a los mexicanos, pero que solamente lo hacen sentir bien. Y qué lástima, digamos, que ocupe al Congreso para esas satisfacciones, yo diría, pues muy elementales y muy primarias que este gobierno tiene que vivir. Oye, senadora, y bueno, hay todo un debate a raíz de lo aprobado sobre algunas concesiones que ya existían previamente y digamos, la pregunta es si la reforma a una ley, en este caso secundaria, la ley minera, alcanza para echar para atrás o para revocar esas concesiones preexistentes, y dos, si no se requería una reforma constitucional para nacionalizar el litio. Parecería ser que nuevamente se va a litigar o se va a controvertir nuevamente esta reforma, con lo cual pues el presidente en el mediano plazo podría tener nuevamente una situación adversa ahora en el marco de la revisión constitucional en el Poder Judicial. Claro, a ver, primero hay muchas aristas en términos de cuánto nos va a costar a los mexicanos este nuevo berrinche. O sea, a ver, ¿cuánto le costó a los mexicanos la necedad del nuevo aeropuerto, que por cierto es inservible, ¿no? La IFA termina hoy teniendo 12 vuelos al día, mientras el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 1,000. O sea, ¿y cuánto nos está costando ahorita el aeropuerto y cuánto nos va a seguir costando? Porque el aeropuerto de Santa Lucía simple y sencillamente no se ve cómo vaya a funcionar. Exactamente lo mismo va a pasar con este tema, porque claramente hay gente que ha invertido, claramente hay gente que tiene derechos adquiridos, claramente hay gente que va a acudir a tribunales. No hay hoy, lastimosamente, una empresa de clase mundial en la CFE, no lo hay. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no saben ser servidores públicos, menos saben ser empresarios. Pero bueno, regresando a este concepto, lo que va a suceder es que vamos a tener que pagar los mexicanos este nuevo berrinche, porque evidentemente la gente que ha adquirido, que ha invertido sus recursos, que tiene ya adquirido derechos, pues va a hacer todo en tribunales para recuperar su inversión, y evidentemente eso le va a costar a los mexicanos dinero. Una vez más, este gobierno piensa solamente en qué es lo que quiere el presidente de la República y no qué es lo que necesita el pueblo de México. A mí me parece que la votación fue evidentemente clara, solamente acompañó esta votación
tienen los votos para ganar una reforma de esta magnitud, no tienen los votos para modificar la Constitución, pero sí tienen los votos para modificar la ley minera, pero claramente es el partido en el gobierno, el partido oficial, porque toda la oposición o votó en contra o se abstuvo. Hoy claramente hay dos visiones de país. La visión de regresar al siglo pasado, que es la del gobierno, o evidentemente, ¿no?, pues la visión de futuro, que es en la que nosotros nos encontramos, que es el bloque opositor y, por supuesto, el PAN. Justo de eso quisiera hablar en el siguiente bloque, senadora. Para muchos no había oposición en México, estaba un poco perdida, noqueada desde el 18. Estos acontecimientos recientes pues dan de alguna manera luz de que sí hay oposición, de que sí hay coordinación, de que no se fragmentó el PRI, de que no compraron legisladores, de que no se cambiaron de partido. Parecería ser que viene una nueva etapa de cara a los siguientes periodos ordinarios y por supuesto de cara a la sucesión presidencial. Me gustaría, si me lo permites, regresando del corte, hablar de qué sigue para la oposición, hasta dónde se va a mantener la cohesión de los partidos que están en Va por México y un poco hacia dónde o qué debemos esperar de los partidos opositores en nuestro país frente a un presidente que sigue teniendo mucho poder y dominio de la agenda pública. Si me permites, regresando del corte, abordamos estos temas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido dinero. a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La Casa Por existía desde El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Senadora, estamos prácticamente acabando este periodo ordinario de sesiones. Vendrán seguro nuevas batallas hacia septiembre, que inicie el siguiente periodo ordinario, pero también pues ya estamos inmersos de la vida electoral. Tenemos en puerta 6 elecciones estatales, tenemos el próximo año 2 entidades muy importantes en disputa, Estado de México y Coahuila, y finalmente la elección presidencial en el 24 con la renovación de ambas cámaras del Congreso de la Unión, varias gubernaturas. Como te decía antes del corte, parecía que la oposición estaba dormida, estaba descansando. El fin de semana pasado, pues de alguna manera demuestran que tienen capacidad de coordinación, capacidad de ponerle un alto a Morena y a sus aliados. Entonces, la interrogante es hacia dónde va la oposición, qué podemos esperar, qué sigue de Va por México, qué sigue con Movimiento Ciudadano. En fin, hay muchos interrogantes en la mesa y sería muy interesante conocer tu opinión. Bueno, sin duda hemos tenido, yo te diría, 2 triunfos al hilo, ¿no? Como oposición, o en su caso el gobierno ha tenido 2 derrotas en 8 días. Tuvimos una revocación de mandato que pues ha demostrado cuánto pueden mover, cuánto pueden lastimosamente comprar, cuánto pueden lastimosamente amenazar, y pues su mejor logro numérico, digamos, está ahí. Son 15 millones de votos y traían 30 millones, y ahora tienen todo el gobierno federal, los estados, digamos, que han ganado, y muchas ciudades. Y aún así la gente ya no les cree, la gente ya al gobierno de Morena, al presidente de la República, pues ese espacio de crédito o de confianza que tuvieron durante 1 o 2 años, ¿no? Porque pues claro que el discurso de la culpa lo tuvieron los pasados, se lo compraba la gente, a lo mejor el primer año, el segundo año, es más, si me apuras, quizá
hasta el tercer año echarle la culpa a los otros gobiernos era medianamente creíble, pero hoy ya las mexicanas, los mexicanos ya no se compran este discurso. La realidad es que estamos atravesando por una de las crisis de inseguridad más terribles de la historia desde que se tienen registros. Y no son datos míos, no son datos del PAN, son datos del Secretariado Ejecutivo, del propio gobierno. Los asesinatos, feminicidios, homicidios demuestran, pues, que este gobierno no ha podido salir adelante en ningún tema. Bajo este rubro, por supuesto es que la oposición hemos entendido que tenemos hoy, yo te diría de manera histórica, la obligación de defender a los mexicanos. Cuando tú me dices, oye, pues a veces la oposición se había visto, no se veía demasiado, yo te diría, nosotros aquí en el Senado de la República hemos dado el debate todo el tiempo. Yo hago de manera personal las contramañaneras en donde demuestro cómo el presidente de la República miente. Tengo, digamos, en mi haber seguramente uno de de las mayores discusiones en el Senado de la República, porque yo estoy convencida que a la oposición hoy le toca no solamente debatir, sino también ser esperanza de futuro. He tenido, lo tengo publicado, digamos, en mi Twitter, en mis redes sociales, he tenido la oportunidad de ser la legisladora que más iniciativas le han sido aprobadas aquí en este cuerpo colegiado en el Senado de la República. Trabajo literal todo el día y a veces muy tarde, ¿no? Y obviamente, si yo te diría, hoy el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano tiene una gran oportunidad y es cohesionarse, es trabajar juntos por el bien de México. Yo espero que en las elecciones de este año nosotros podamos ganar varios estados que están en disputa y podamos perfilar hacia el siguiente año, como bien lo has dicho tú, en el Estado de México, digamos en entidades grandes, con densidad poblacional grande, podamos perfilar lo que sucederá en 2024 y es ganar la presidencia de la República, porque México se merece un mejor gobierno. Pues, senadora, sin duda ha sido un privilegio escucharte, conocer tu visión. Además, pues básicamente a unos días, horas de que tuvieron estas intensas discusiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, sin duda importante lo que sucederá con la oposición en estas próximas elecciones, en el mes de junio y posteriormente 2023 y 2024, donde habrá mucho en disputa en nuestro país. Antes de concluir, tenemos una breve sección que se llama Bote Pronto, donde yo te voy a dar algunos conceptos y me gustaría que me dijeras la primera palabra que se te viene a la mente. Solo una, preferentemente, para que el auditorio pueda, pues, de alguna manera conocer tu visión sobre estos conceptos. El primero sería, va por México. Un futuro ganador. La Ciudad de México. La ganará el PAN. Morena. Perdóname, no escuché. Morena. Corruptos. Senado de la República. Debate. 2024. Ganará la coalición. Ganará el PAN y ganará México. México. Nos surge un México unido. Lo necesitamos. Ya basta de polarización y ya basta de división. Pues, senadora, te agradezco infinitamente tu tiempo. Sabes que además de conocerte personalmente, de haber compartido en algún momento alguna legislatura, admiro y reconozco tu trabajo. Para mí es un privilegio que me hayas acompañado en esta emisión de Política y Poder y esperamos que se repita porque estoy seguro que habrá más debates y más temas de los cuales podremos conversar con el auditorio. Muchísimas gracias, Yu. Para mí es un privilegio estar contigo y, por supuesto, decirte, vamos a seguir trabajando desde el Senado de la República para construir un mejor país. Un abrazo, bonita noche. Gracias, senadora. Buenas noches.